Bien, vamos a empezar por los detalles de lo que es asignación, las operaciones de entrada y operaciones de salida. Recuerdan que cuando vimos el ejemplo en el video anterior hablábamos de que los datos que nosotros usamos los almacenamos en variables. Tenemos que tener en cuenta que esas variables, en realidad, que yo en el video anterior les hablaba de un recipiente que tenía un nombre, donde guardábamos los valores, esas variables en realidad son espacios en memoria. Y cada espacio en la memoria tiene un solo valor en cada instante. Si nosotros decimos que la variable a que tenemos dibujada acá tiene un valor determinado, por ejemplo, un 1, y después decimos que en la variable a vamos a guardar un 3, automáticamente en ese momento pasa a tener el 3 y el 1 se perdió. ¿Sí? Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y otra cuestión muy importante es que las variables necesitan ser inicializadas. Siempre que vamos a usar una variable, tiene que tener un valor, porque si no, no se puede realizar, por ejemplo, ninguna operación con una variable que no tenga un valor asignado previamente. Siempre cuando resolvemos un algoritmo, ya sea a través de la lectura de un valor en la variable o directamente diciendo que guardamos un valor en esa variable, tienen que ser inicializadas antes de comenzar a usarla. Bien, una de las operaciones secuenciales básicas es la asignación, que ya en el ejemplo anterior la usamos. La usamos cuando definíamos el valor que le dábamos al descuento y la usamos cuando realizamos la operación de cálculo de lo que el cliente tenía que pagar. La asignación en realidad es una operación que lo que hace simplemente es guardar un valor o el resultado de una operación en una variable que está almacenada en la memoria. El detalle que hay que tener en cuenta es que esta variable y el resultado de esta expresión, ya sea un número o sea una operación, tienen que ser del mismo tipo de datos. ¿Se acuerdan que definíamos esos datos, esas variables, que en el ejemplo anterior las definimos como reales? Bueno, de eso se trata esto del tipo de la variable. Entonces, una variable en el lado derecho de una asignación debe tener un valor antes de que la sentencia se ejecute. O sea, si acá en esta expresión yo tengo algo, interviene una variable, esas variables tienen que tener un valor. Y el resultado de esa expresión va a ser almacenado en la variable que esté en la izquierda de la operación de asignación. O sea, esta flechita que está dibujada acá es la operación asignación. Bueno, ya vimos esto. Cada variable, cada dato se asocia a una variable o una constante. En realidad, la diferencia simplemente es que los datos que sean variables van a poder ir cambiando los valores y en cambio los datos que sean constantes van a ser inicializados una primera vez con un valor y luego no van a cambiar en ningún momento de la ejecución de nuestro algoritmo, ¿sí? O sea, mantienen el valor constante. Después se definen exactamente igual variables y constantes
y se usan de igual forma. Como para que les sirva de regla, los datos que nosotros decimos que son constantes van a ser una única vez asignados con un valor y luego no van a ser usados en el lado izquierdo de una asignación. Sí pueden ser usados del lado derecho para, por ejemplo, resolver un cálculo. En el ejemplo anterior, del video anterior, el dato que podemos considerar como una constante es el del descuento. Los nombres de las variables y las constantes se llaman identificadores y tienen que respetar determinadas reglas que yo ya algo les adelanté. Pueden tener hasta 40 caracteres y deben comenzar obligatoriamente con una letra. No pueden contener espacios en blanco y no pueden tener ningún carácter especial. El único carácter que podemos decir especial que está permitido es el guión bajo. ¿Qué tipos de datos tenemos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos definir, descuento, compra, pago como real? Bueno, eso es el tipo de dato. Los tipos de datos que podemos usar y que vamos a usar pueden ser o simples o estructurados. Por el momento vamos a centrarnos en los tipos de datos simples, que los vamos a dividir en tres grandes grupos: los numéricos, los lógicos y los alfanuméricos. Dentro de los datos numéricos vamos a tener enteros o reales. Los lógicos, ¿sí?, que pueden ser datos que toman solo dos valores, o verdadero o falso, y los alfanuméricos, conocidos como string, nosotros en realidad los vamos a definir como texto o como palabra para pensar esa palabra en español, ¿sí? Pero esos son los 4 tipos de datos que vamos a estar usando en principio: datos enteros, datos reales, datos lógicos y datos de tipo texto o de tipo palabra. Eso en realidad significa lo mismo. Son cadenas de letras y números, datos alfanuméricos.